Con la información y lo hacemos con México porque es un tema bastante delicado, con velas, con flores y aún con pedazos de ropa tirada. Así amanece el lugar donde ocurrió el trágico derrumbe del escenario en pleno acto de campaña en Nuevo León, que dejó a su paso por lo menos 9 muertos, ahí lo vemos en pantalla, y 121 heridos. Y todas las víctimas mortales ya han sido identificadas, son 7 mujeres, un hombre y un niño de apenas 11 añitos. El luto y el dolor embarga a todo México. Nuestra corresponsal Karina Garza Ochoa ha venido siguiendo de cerca esta tragedia y desde territorio regiomontano nos tiene lo más reciente. Buenos días, Karina. Poco más de 24 horas han pasado desde el terrible accidente. Adelante con lo último. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos dándole cobertura a este caso en la ciudad de Monterrey. Me encuentro en estos momentos en el campo de béisbol, donde desgraciadamente 9 personas murieron hace 2 días. A mi espalda se encuentra un pequeño memorial que anoche fue montado con flores y veladoras en honor a las 9 víctimas. A 2 días de la tragedia, la gente que estuvo participando en este mitin de campaña del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, continúan conmocionados. Esto es parte de los testimonios que hemos recabado en las últimas horas. Le cayó una bocina, una de las bocinas grandes que estaban en los laterales, que cayó y que la aplastó. Y anoche mismo, precisamente, el candidato presidencial regresó al lugar de la tragedia, estuvo en ese lugar participando también en el meeting y señala que ha estado muy al pendiente del estado de salud de las personas lesionadas. El último corte que dieron a conocer ayer las autoridades señala que son en total 189 personas las que resultaron heridas, de las cuales poco más de una veintena continúan hospitalizadas. Esto fue lo que nos compartió. Es el evento más triste que yo he podido vivir. Lo que yo comencé a comentarles, a gritarles a las personas que estábamos en el templete es que saltáramos. Salté junto con nuestra coordinadora de campaña, Laura Ballesteros, la senadora que sigue hospitalizada. Seguiremos atentos al avance de las investigaciones. Se espera que en las próximas horas en este lugar continúen arribando elementos investigadores de la Fiscalía y muy probablemente pudieran iniciar ya con el movimiento de esta estructura que continúa derribada en este sitio tal y como quedó la noche del trágico accidente. Ese es mi reporte desde Monterrey. Regreso con ustedes. Una verdadera tragedia, Karina. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. Un número récord de personas están viajando en este fin de semana de Memorial Day o Día de los Caídos, pero parece que el mal tiempo no se toma vacaciones y se esperan fuertes tormentas eléctricas. Atención, en varias ciudades del país. Tengamos en cuenta que en lo que va de este 2024, unos 800 tornados han dejado un saldo fatal de más de 20 personas fallecidas, desafortunadamente, principalmente en el corredor que va desde Iowa a Texas. Desde la sala de redacción, Lorraine Cáceres, con más información y detalles. ¿Cómo podemos prepararnos, Lorraine? Adelante, te escuchamos. Lindsay, ¿qué tal? Buenos días. La advertencia para los viajeros es que estén preparados para posibles retrasos. Las aerolíneas están listas con todo el personal necesario, pero la madre naturaleza podría complicar los viajes en las próximas horas. Y es que se esperan tormentas severas con posibilidad de tornados en ciudades de las llanuras, medio oeste y el sur del país. Estamos hablando de fuertes vientos, tormentas eléctricas, granizo y fuertes lluvias con la posibilidad de inundaciones. Hay más de 80 millones de residentes en toda la zona de riesgo. Justo esta mañana se han activado las alertas cerca de Des Moines, Iowa, mientras que en Greenfield, en ese estado, continúa la limpieza después del paso de un mortal tornado categoría EF4 en esa localidad el lunes. El jueves, residentes captaron este tornado en Oklahoma que dejó algunos daños en Lawton. Ha sido un año muy activo, como tú mencionabas, para tiempos severos. Se han registrado unos 870 tornados este año, muy por encima del promedio. Y desde el domingo han sido, en menos de una semana, han sido ya reportados 76 tornados. El miércoles la comunidad de Temple, Texas, sufrió el azote de otro tornado, más de 500 estructuras dañadas entre casas y negocios. También se reportó decenas de heridos, pero por fortuna solo se reportaron lesiones leves. Vamos a escuchar lo que dice una residente de esa área. Al saber que ella estaba aquí, que tiene 2 niños pequeños, fue el miedo más grande.
Solo le doy gracias a Dios de que hasta ahorita no hay muchas vidas perdidas, lo material se puede recuperar. Y este riesgo de tiempo severo se mantendrá activo hasta el domingo, otro día muy ocupado para los viajes. Especialmente esta alerta será el sábado para las llanuras y el domingo en el Valle de Ohio. TSA está preparado para procesar unos 3 millones de viajeros entre ayer y el domingo. Y el fin de semana te comento, este fin de semana de recordación te comento que será el más ocupado en los últimos 15 años. Así que mucha preparación para los retrasos y mucha paciencia. Gracias, Lorraine, y no nos cansaremos de insistir que prepararse es lo más importante para evitar cualquier contratiempo e inclusive evitar una tragedia. Gracias. Y también llueven reacciones ante el segundo fracaso del proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, y es que fue sometido a una votación en un intento de presionar a republicanos del Senado, pero por segunda vez también fue rechazada. Lo que sí queda en evidencia es la gran división que existe entre ambos partidos. Y nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, que nos tiene más información. Edwin, era algo que se esperaba. Buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. Antes de pasar a esa tensa parte sobre lo que ha ocurrido en el Senado, tenemos que hablar de cifras recientes sobre los cruces ilegales en la frontera sur entre México y los Estados Unidos, ya que a esta hora de la mañana nuevos reportes sugieren una disminución del 54%. Eso para la Casa Blanca es una buena noticia, tomando en cuenta que lo que se está reportando es que durante los primeros 21 días del mes de mayo, las autoridades arrestaron cerca de 3.700 personas al día. En diciembre esa cifra había pasado los 8.000 diarios, lo que sin duda alguna desató una gravísima crisis, y eso había dado pie a la negociación de un nuevo plan bipartidista al que tú hacías mención. Sin embargo, hay que reportar que la Casa Blanca experimenta una segunda derrota luego que el Senado bloqueara que esa medida viera la luz al final del túnel. Pero no solamente fue bloqueada por republicanos en pleno, sino también por varios miembros del Partido Demócrata que no están de acuerdo con el poder que esta medida le daría al presidente Joe Biden de cerrar la frontera e incluso endurecer el proceso de asilo. Vamos de inmediato con algunas reacciones. A Donald Trump lo que le importa es hablar de inmigración como un loro, una y otra vez culpar a Biden de una crisis que creó él, separando familias en la frontera, empeorando drásticamente y bloqueando esa reforma que Joe Biden fue el primer proyecto que introdujo como presidente. Chuck Schumer solo quiere ver que los republicanos votan en contra de esto. Es pura política y queremos ver algo donde los dos partidos puedan venir juntos. Como pueden ver, la batalla política va a continuar, sobre todo cuando estamos ya a muy poco de la elección presidencial del mes de noviembre. Y es que hay que recordar que ese acuerdo bipartidista que buscaba aumentar la seguridad, contratar a más jueces para lidiar con los retrasos en las cortes migratorias y muchísimo más, fue un acuerdo bipartidista. Sin embargo, hay que recordar que fue el propio expresidente Donald Trump quien directamente llamó a republicanos en la Cámara Baja y en el Senado para decirles que no lo aprobaran para que fuera él, como nuevo presidente de ganar las elecciones de noviembre, quien ponga sobre la mesa un nuevo plan para lidiar con la crisis migratoria. Eso, por supuesto, ha llevado a los demócratas a tratar de empujar la mayor cantidad de veces esa nueva propuesta de la Casa Blanca, pero como escucharon en las reacciones, es un eco de lo que está pasando dentro del Congreso norteamericano en ambas cámaras, donde ambos partidos se siguen tirando la pelota uno al otro, pero al final del día no hay una solución que pueda resultar en una solución para esa crisis que se vive en la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Una vez más, el tema queda en veremos. Edwin, muchísimas gracias.